Sí, ahora estamos. Bien, empezamos con la oración en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ustedes pueden leer la parte que está en rojo, esta. Entonces la leemos juntas. La Santa Cruz sea mi luz y que el dragón no sea mi guía. Abajo contigo, Satanás, para de atraerme con tus mentiras. Venenosa es tu carnada, trágatela tú mismo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esta oración es una oración de San Benito, ed è un exorcismo que está presente aquí en la medalla de San Benito. Usted pienso que ya la conocen muchas. Entonces, empezamos hoy a ver, están cuatro cosas, son cuatro. Vamos a ver primero qué es la Santa Misa. Después vamos a ver qué es el bautismo. Después, número 3, vemos la relación entre Santa Misa y bautismo. Y después, cómo debe participar un bautizado a la Santa Misa. Entonces, cómo tenemos que participar nosotras todas, a la Santa Misa. No sé de usted que tiene el audio aprendido, se puede... Ah, muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Que apaguen muy bien, muchísimas gracias, perdón. Entonces, empezamos a ver qué es la Santa Misa. El Padre Pío le hicieron una entrevista y le preguntaron muchas cosas acerca de la Santa Misa. La mayoría de las cosas él lo dijo a su hija espiritual, que se llamaba Cleonice Morcaldi, italiana, y ella después iba escribiendo en su libro para dibujarlo. Entonces le preguntan al padre, Padre, ¿ama el Señor el sacrificio? El Padre Pío contesta, sí, porque con él regenera el mundo. ¿Cuánta gloria le da la misa a Dios? Una gloria infinita. ¿Qué debemos hacer durante la Santa Misa? Le preguntan. Y esta es la parte más importante que el Padre Pío contesta. Dice, compadecernos y amar. Le preguntan, Padre, ¿cómo debemos asistir a la Santa Misa? ¿Cómo asistieron la Santísima Virgen y las piadosas mujeres? ¿Cómo asistió San Juan al sacrificio eucarístico y al sacrificio cruento de la cruz? Padre, ¿qué beneficios recibimos al asistir a la Santa Misa? El Padre Pío dice, no se pueden contar, los veréis en el paraíso. Cuando asistas a la Santa Misa, renueva tu fe y medita en la víctima que se inmola por ti a la divina justicia para aplacarla y hacerla propicia. No te alejes del altar sin derramar lágrimas de dolor y de amor a Jesús, crucificado por tu salvación. La Virgen dolorosa te acompañará y será tu dulce inspiración. Padre, ¿qué es su misa? Esa es una pregunta un poquito particular porque pensaban que la misa del Padre Pío fuera distinta a las otras misas. Un poquito estaba la ignorancia de los fieles, pero la Santa Misa es igual
es el sacrificio de Cristo, entonces igual cualquier sacerdote que la celebra. El Padre Pío contesta, la Santa Misa, Santa Misa es una unión sagrada con la pasión de Jesús. Mi responsabilidad es única en el mundo. Y esto lo decía llorando. Después le preguntan, ¿qué tengo que descubrir en su Santa Misa? Él dice, todo el Calvario. Padre, dígame todo lo que sufre usted durante la Santa Misa. Sufro todo lo que Jesús sufrió en su pasión, aunque sin proporción, solo en cuanto lo puede hacer una criatura humana. Y esto a pesar de cada uno de mis faltas y por su sola bondad. Padre, durante el sacrificio divino, ¿carga usted nuestros pecados? No puedo dejar de hacerlo, puesto que es una parte del santo sacrificio. Esto es para todos los sacerdotes lo hacen. Padre Pío lo hace con un valor más grande porque él tenía la pasión de Cristo en su cuerpo. Entonces es más, sufría mucho más. ¿El Señor le considera a usted como un pecador? No lo sé, pero me temo que es así. Yo lo he visto temblar a usted cuando sube las gradas del altar. ¿Por qué? ¿Por lo que tiene que sufrir? No por lo que tengo que sufrir, sino por lo que tengo que ofrecer. ¿En qué momento de la misa sufre usted más? Esto es importantísimo porque es en la consagración, en la comunión. Ahí sufría muchísimo más Padre Pío, porque ahí se hace presente Cristo. Estamos al Calvario en este momento, como si estamos en el frente de Jesús arriba de la cruz. Padre, ¿por qué llora casi siempre cuando lee el Evangelio en la misa? Nos parece que no tiene importancia el que un Dios le hable a sus criaturas y que ellas lo contradigan y que continuamente lo ofendan con su ingratitud e incredulidad. ¿Quién le limpia la sangre durante la Santa Misa? Nadie, porque el Padre Pío durante la Santa Misa seguía las llagas que tenían, seguían brotando sangre. Padre, ¿por qué lloran en el ofertorio? Aquí parece Padre Pío un llorone, se va saliendo como un llorone, pero es verdad, se conmovía muchísimo. Aparte que era italiano, tenía la pasión fuerte, pero es verdad porque la vivía en primera persona, la vivía tan fuerte tan de presencia, ¿no? Padre, ¿por qué llora en el ofertorio? ¿Quieres saber el secreto? Pues bien, porque es el momento en que el alma se separa de las cosas profanas en el ofertorio. Entonces, el Padre Pío sufría más en la consagración y en la comunión. En el ofertorio lloraba porque ahí se separaba el alma de las cosas profanas. Durante su misa, Padre, la gente hace un poco de ruido. Imaginan ustedes, porque ahí iban miles y miles de personas cada día a la misa del Padre Pío, aunque sea con un poquito de tos o algo más, ya era ruido. El Padre Pío le contesta, si estuvieses en el Calvario, no escucharías gritos, blasfemias, ruidos y amenazas. Había un alboroto enorme. Padre, ¿por qué sufre tanto en la consagración? Non seas malo, le dice el Padre Pío. No quiero que me preguntes eso.
Padre, dígamelo, ¿por qué sufre tanto en la consagración? Porque en ese momento se produce realmente una nueva y admirable destrucción y creación. Padre, ¿sufre usted durante la misa la amargura del ayer? Sí, muy a menudo. Padre, ¿cómo puede estarse de pie en el altar? ¿Cómo estaba Jesús en la cruz? En el altar, ¿está usted clavado en la cruz como Jesús en el Calvario? Y aún me lo preguntas, le dice Padre Pío. ¿Cómo se halla usted como Jesús en el Calvario? Padre, los verdugos acostaron la cruz de Jesús para hundirle los clavos. Evidentemente, dice Padre Pío. ¿A ustedes también se los clavan? ¿Y de qué manera? ¿También acuestan la cruz para usted? Sí, pero no hay que tener miedo. Padre, durante la misa, ¿dice usted las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz? Sí, y dignamente, pero también yo las digo. Y aquí le dice, mujer, he aquí a tu hijo. Se lo digo a ella, he aquí a los hijos de tu hijo. ¿Sufre usted la sed y el abandono de Jesús? Sí. ¿En qué momento? Después de la consagración. ¿Hasta qué momento? Suele ser hasta la comunión. Entonces, hasta la comunión, Padre Pío sufría el abandono de Jesús, de Dios, lo mismo que sufrió Jesús. Usted ha dicho que le avergüenza decir, busqué quien me consolase y no lo hallé. ¿Por qué? Porque nuestro sufrimiento de verdaderos culpables no es nada en comparación del de Jesús. ¿Ante quién siente vergüenza? Ante Dios y mi conciencia. Los ángeles del Señor lo reconfortan en el altar en el que se inmola usted. Pues no lo siento. Si el consuelo no llega hasta su alma durante el santo sacrificio y usted sufre como Jesús el abandono total, nuestra presencia no sirve de nada, le pregunta. La utilidad es para vosotros. O sea, nosotros participamos en la Santa Misa no para, para alguien más, sino para nosotros. Y sigue diciendo, ¿acaso fue inútil la presencia de la Virgen Dolorosa, de San Juan y de las piadosas mujeres a los pies de Jesús agonizante? ¿Qué es la Sagrada Comunión? Es toda una misericordia interior y exterior, todo un abrazo. Pídele a Jesús que se deje sentir sensiblemente. ¿Cuándo viene Jesús? ¿Visita solamente el alma? El ser entero, le dice Padre Pío. ¿Qué hace Jesús en la comunión? Se deleita en su criatura. Lo repito, perdón porque lo repito, pero me parece muy, muy interesante. ¿Qué hace Jesús en la comunión? O sea, cuando lo recibimos. Se deleita en su criatura. Cuando se une a Jesús en la Santa Comunión, ¿qué quiere que le pidamos al Señor por ustedes? Que sea otro Jesús, todo Jesús y siempre Jesús. Eso también nosotros podemos pedirlo a Jesús cada vez que hacemos la Santa Comunión.
Le podemos pedir a Jesús que también nosotros tenemos que ser Jesús, todo Jesús y siempre Jesús. Siguen preguntando, ¿sufre usted también en la comunión? Y dice el Padre Pío, es el punto culminante. Después de la comunión, ¿continúan sus sufrimientos? Sí, pero son sufrimientos de amor. ¿A quién se dirigió la última mirada de Jesús agonizante? Su madre. A su madre. ¿Y usted, a quién mira? A mis hermanos de exilio, o sea, a los fieles. Muere usted en la Santa Misa, místicamente en la Sagrada Comunión. Es por exceso de amor o de dolor que muere. Por ambas cosas, pero más por amor. Si usted muere en la comunión, ya no está en el altar. ¿Por qué? Jesús muerto, dice Padre Pío, seguía estando en el Calvario. Entonces también el sacerdote, después de la comunión, aunque sea que representa, no sé cómo se dice, el mismo Jesús en el Calvario muerto, pero en la cruz. Padre, usted ha dicho que la víctima muere en la comunión. ¿Lo ponen a usted en los brazos de Nuestra Señora? El Padre Pío le contesta, en los de San Francisco, o sea, también en los brazos de San Francisco. Padre, ¿Jesús desclava los brazos de la cruz para descansar en usted? Soy yo quien descansa en él. ¿Cuánto ama Jesús? Mi deseo es infinito, dice Padre Pío, pero la verdad es que, por desgracia, tengo que decir que nada, y me da mucha pena. O sea, Padre Pío dice así porque él ve el grande amor que tiene Dios, el amor que tenemos nosotros por él, que es poquito, nada comparado con el amor de Jesús. Padre, ¿por qué llora usted al pronunciar la última frase del Evangelio de San Juan, cuando dice, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad? Dice Padre Pío, ¿te parece poco? Si los apóstoles con sus ojos de carne han visto esa gloria, ¿cómo será la que veremos en el Hijo de Dios, en Jesús, cuando se manifieste en el cielo? ¿Qué unión tendremos entonces con Jesús? La Eucaristía nos da una idea. Y le preguntan otra vez más, ¿asiste la Santísima Virgen a su misa? ¿Crees que la mamá no se interesa por su hijo? Y le preguntan, ¿y los ángeles? En multitudes, porque imaginan ustedes, cada ángel que tenemos nosotras, ángel de la guarda, nos sigue en cada momento, entonces también en la misa. Después, en el momento de la comunión, cuando baja el Espíritu Santo para la consagración, ahí se une el cielo y la tierra. Los ángeles bajan y los nuestros se acercan al altar. Y ahí está la unión, porque están esperando que baje Jesús en presencia en la Eucaristía. ¿Qué hacen los ángeles? Adoran y aman. Padre, ¿quién está más cerca de su altar? Todo el paraíso. Perdón, voy un poquito arriba porque aquí en la imagen que usted ve, aquí viene la parte de aquí donde están las llamas, en las personas, en las almas, es el purgatorio. El purgatorio está presente en la Santa Misa, porque las almas piden oraciones. Las almas del purgatorio no pueden rezar por ellas mismas,
pero piden a nosotras oraciones, están ahí pidiendo. Después están los ángeles, que alguna alma de purgatorio ya está lista para ir en paraíso. Todo esto en la Santa Misa. Padre, perdón, ¿le gustaría decir más de una misa cada día? Si yo pudiese, no quería bajar nunca del altar. Me ha dicho que usted trae consigo su propio altar. Claro, porque el altar es la cruz la cruz del Señor, ¿no? Padre Pío estaba clavado. Cada momento tenía las llagas, las estímates, entonces estaba siempre arriba del altar. Sí, dice Padre Pío, porque se realizan estas palabras del apóstol. Llevo en mi cuerpo las señales del Señor Jesús, eso lo dice San Pablo en la letra a los Gálatas. Estoy crucificado con Cristo, dice San Pablo, y castigo mi cuerpo y lo esclavizo. Eso lo podía decir perfectamente el Padre Pío. Casi acabamos. En ese caso, no me equivoco cuando digo que estoy viendo a Jesús crucificado, cuando veían al Padre Pío. Y el Padre Pío no contesta. Padre, ¿se acuerda usted de mí durante la Santa Misa? Eso le lo pregunta la hija espiritual. Él le dice, durante toda la misa, desde el principio al fin, me acuerdo de ti. ¿Qué es la Santa Misa? Entonces, en general, la Santa Misa cada Santa Misa, ¿qué es? Hijo mío, estamos siempre en la cruz y la misa es una continua agonía. La misa es infinita como Jesús. Pregúntenle a un ángel lo que es la misa y él les contestará. En verdad yo entiendo qué es la misa y por qué se ofrece, pero sin embargo no puedo entender cuánto valor tiene. Ni un ángel lo puede entender, decía el Padre Pío. Perdón, fue un poquito larga, pero pienso que vale la pena haber leído esta parte del Padre Pío, que es hermosa. Bueno, vamos ahora por adentro, vamos a ver un poquito más prácticamente qué es la misa, la Santa Misa. Yo voy a leer alguna cosa que busqué en la carta encíclica Ecclesia de Eucaristía de Sumo Pontífice San Juan Pablo II. Aquí tienen una imagen de la última cena de la Pasión de Mel Gibson, de la película. San Pablo dice, el Señor Jesús, San Pablo no estaba presente en la última cena, ¿no? Dice claro, pero lo cuenta, escucha San Pablo da Pedro, da Juan, que era más joven, y que estaban presentes durante la última cena. Dice San Pablo, el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre. Las palabras del apóstol Pablo, dice San Juan Pablo II, nos llevan a las circunstancias dramáticas en que nació la Eucaristía. En ella está inscrito de forma indeleble el acontecimiento de la pasión y muerte del Señor. No solo lo evoca, sino que lo hace sacramentalmente presente. Repito, perdón, lo hace sacramentalmente presente. Es el sacrificio de la cruz que se perpetúa por los siglos. Esta verdad la expresan bien las palabras con las cuales en el rito latino, en nuestro rito que tenemos en la Santa Misa, nosotros que somos el pueblo fiel que asiste a la Santa Misa, contestamos. Cuando el sacerdote dice, misterio de la fe, nosotros decimos, anunciamos tu muerte, Señor. La Eucaristía, memorial de la muerte y resurrección de su Señor, se hace realmente presente este acontecimiento central de salvación
y se realiza la obra de nuestra redención. O sea, Cristo salvó a nosotras con su muerte, con su redención para nosotros, todo el género humano. La misa hace presente el sacrificio de la cruz, no se le añade y no lo multiplica, o sea, el mismo sacrificio incruento, porque esta vez no vemos sangre, no viene flagelado otra vez Jesús, pero realmente se hace presente en modo incruento el sacrificio de la cruz. Por su íntima relación con el sacrificio del Gólgota, la Eucaristía, dice San Juan Pablo II, es sacrificio en sentido propio y no solo en sentido genérico, como si se tratara del mero ofrecimiento de Cristo a los fieles como alimento espiritual. En efecto, el dono de su amor y de su obediencia hasta el extremo de dar la vida es, en primer lugar, un don a su Padre. Ciertamente es un don en favor nuestro, más aún de toda la humanidad, pero un don ante todo al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que reparar la ofensa que el hombre hizo a Dios Padre. Entonces, es un don, su muerte, su sacrificio para el Padre, porque el ofendido fue el Padre. Y después para nosotros, para que nosotros podamos tener amistad con Él, con Dios Padre, poder otra vez tener este amor, que no podemos reunirnos con el Padre. La Iglesia es llamada a ofrecerse también a sí misma, unida al sacrificio de Cristo. Efectivamente, el sacrificio eucarístico no solo hace presente el misterio de la pasión y muerte de Salvador, sino también el misterio de la resurrección que corona su sacrificio. Porque, claro, nosotros somos cristianos, pero nosotros no es que vivimos solo con la muerte de Cristo. Nosotros acabamos de celebrar la Pascua. O sea, Cristo murió y si no fuera resucitado, espero que se dice así, nuestra fe no sirve para nada, dice San Pablo. En vez de no, resucitó. Entonces, el sacrificio es completo porque tenemos la muerte y la resurrección. En cuanto viviente y resucitado, Cristo se hace en la Eucaristía pan de vida, pan vivo. San Ambrosio decía, si hoy Cristo está en ti, Él resucita para ti cada día. Entonces, brevemente, ¿qué es la Santa Misa? Nada más que el sacrificio de Cristo en la cruz, la muerte, la resurrección, misterio completo que se hace presente en la Santa Misa. Y nosotros cada vez que vamos a la Santa Misa tenemos que pensar a esto. 5 minutos antes de entrar en la puerta de la iglesia, o sea, yo me estoy acercando al Calvario. Ahí puedo cerrar los ojos e imaginar de estar arriba del Calvario, el ruido de la blasfemia que los fariseos hacían, la gente que gritaba que era un maldito, Jesús que estaba ahí con 2 ladrones. Puedo escuchar llorar a la Magdalena, o puedo escuchar mover la Virgen que se dolía, una mamá que ve a su hijo ahí arriba, encima de una cruz, y no, lo mira y lo contempla. Bien. Ahora, pero, ¿qué es el bautismo? Porque nosotros hacemos parte de la Iglesia por medio del bautismo, es un gran sacramento que Jesús nos dio, nos dejó
para purificarnos, para librarnos del pecado original y para que nosotros podamos hacer parte de la iglesia. Nosotros somos miembros de la iglesia. Todo esto yo lo tomé del catecismo de la Iglesia Católica, la doctrina que nosotros tenemos y que está bien a veces, ¿no? Si tenemos dudas o preguntas ahí, en el catecismo está explicado en modo perfecto y muy simple todas las dudas que tenemos. El santo bautismo, dice, es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. Ese sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter de rito central mediante el que se celebra. Bautizar en griego significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno, o sea, a cada uno de nosotros, en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él. Entonces, cada vez que vemos un niño que se está bautizando, bueno, ahí está muriendo con Cristo, está sepultado con Cristo para renacer a vida nueva, miembro de la Iglesia. Este sacramento es llamado también baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. Perdón, lo repito, nadie puede entrar en el reino de Dios. Perdón, ma es mentira si nosotros escuchamos un cristiano que dice que todos los hombres se salvan, aunque lo que no tienen bautismo es mentira. Estamos fuera de la doctrina católica. Eso no significa que no se tiene que bautizar, no, al revés, la iglesia invita, busca de hacer en cualquier modo para que la gente se bautice, ¿no? Para entender que es fundamental. Pero nadie puede entrar en el reino de Dios sin el bautismo. Es la puerta de acceso. Entonces nosotros tenemos que rezar para que la gente que no tiene bautismo, en el 2021 todavía tenemos personas grandes que no son bautizadas por varias razones. Eso no tenemos que ir a buscar las razones, ¿no? Lo importante es que uno se da cuenta y que se bautice, nada más, para salvarse. Ese sacramento, don, porque es un don, el bautismo es un don, porque es conferido a los que no aportan nada. Gracia, porque es dado incluso a culpables. Bautismo, porque el pecado es sepultado en el agua. Es llamado unción también porque es sagrado y real. Iluminación porque es luz resplandeciente, como usted sabe, se aprende la vela, ¿no? Vestidura porque cubre nuestra vergüenza. Baño porque lava. Sello porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios. Eso lo dice San Gregorio Nacianceno, un padre de la Iglesia. ¿O es que ignoráis, dice San Pablo, que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva.
Eso lo dice un gran pecador, que es San Pablo, que perseguía a los cristianos y después nació a vida nueva transformándose en San Pablo. Los bautizados se han revestido de Cristo, sigue San Pablo en otra carta. Por el Espíritu Santo, el bautismo es un baño que purifica, santifica y justifica. El bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. Bueno, esta frase seguramente me ponen muchísimas preguntas. Está buena toda la pregunta que me surge con esta frase, porque a todas las preguntas que van surgiendo tienen una respuesta, pero yo no, ahora no me paro porque si no, no quiero ser muy larga, si no ustedes ya se aburran de mí. Pero después cualquier pregunta me pueden hacer, ¿vale? La Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna. Por eso está obligada a no descuidar la misión que ha recibido del Señor de hacer renacer del agua y del Espíritu a todos los que pueden ser bautizados. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo. Sin embargo, Él no queda sometido a sus sacramentos. Decimos que el bautismo nos incorpora a la Iglesia. La Iglesia es cuerpo de Cristo. El bautismo hace de nosotros miembros del cuerpo de Cristo. Por tanto, somos miembros los unos de los otros. El bautismo incorpora a la Iglesia. De las fuentes bautismales nace el único pueblo de Dios de la nueva alianza, que trasciende todos los límites naturales o humanos de las naciones, culturas, razas, sexos, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo. Los bautizados vienen a ser piedras vivas para edificación de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo. Acuérdense esa palabra, sacerdocios. Cada bautizado es un sacerdote. Después explico por qué. Por el bautismo participan del sacerdocio de Cristo, de su misión profética y real. Son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. El bautismo hace participar en el sacerdocio común de los fieles. No voy a leer las últimas dos partes porque repiten las cosas que estábamos diciendo, pero me sofermo un ratito con esa imagen para explicarle una cosa del sacerdocio. Ahora tenemos que tener cuidado con las palabras porque tenemos muchas rebeliones adentro de la iglesia y ustedes saben que muchas, en Alemania especialmente, las mujeres quieren ser sacerdotes, celebrar la Santa Misa. A ver, aclaremos que el sacerdote, quien celebra la Santa Misa es sacerdote hombre y nada más, nadie más. Pero yo dije, yo leí del catecismo de la Iglesia Católica que nosotros somos sacerdotes, participamos del sacerdocio bautismal. Bueno, ¿qué significa esto? Por medio del bautismo, yo participando a la misa, en el momento del ofertorio, cierro los ojos y puedo decir, Señor mío Jesucristo, te ofrezco todo lo que tengo, mi pecado, mi miseria, todo, te lo ofrezco y lo ofrezco a Dios Padre en unión al sacrificio
de Cristo en el altar. Entonces, yo puedo ofrecer el mismo sacrificio que está ofreciendo el sacerdote, o sea, Jesucristo. El sacerdote ofrece el sacrificio de Cristo al Padre. Yo también lo puedo hacer, usted también, cada una de ustedes, porque son bautizadas. Por eso el valor es grande. Bueno, pero ahora vamos a ver más concretamente. Yo espero que están entendiendo algo. Yo lo espero muchísimo. Ahora vamos a ver la relación que existe entre el bautismo y la Santa Misa. Yo siempre voy siguiendo o la Sagrada Escritura o el Papa Juan Pablo II. Dice así: el bautismo nos hace aptos para ofrecernos junto con la víctima divina, por manos y junto con el sacerdote ministerial. Esta frase es muy importante. En la celebración de la Santa Misa, los fieles hacen presente la nación santa, el pueblo adquirido y el sacerdocio real para dar gracias a Dios y para ofrecer la víctima inmaculada, no solo por manos del sacerdote, sino juntamente con él, y para aprender a ofrecerse a sí mismo. En la comunión eclesial, en la que cada uno es inserido por la fe y el bautismo, tiene su raíz y su centro en la Sagrada Eucaristía. La Eucaristía es fuente y fuerza creadora de comunión entre los miembros de la Iglesia, precisamente porque une cada uno de ellos con el mismo Cristo, participando realmente del cuerpo del Señor en la fracción del pan eucarístico. Somos elevados a la comunión con Él y entre nosotros porque el pan es uno. Somos uno en un solo cuerpo, pues todos participamos de ese único pan. Entonces, somos sacerdotes de un sacerdocio bautismal, o sea, por medio del bautismo. Somos sacerdote no ministerial, que es sacerdote propiamente, o somos sacerdotes bautismal. Entonces, hemos visto que es la Santa Misa, el enorme valor del sacramento del bautismo. Ahora, pero, ¿cómo tenemos que participar a la Santa Misa? Concretamente. Dice un padre de la Iglesia, dice que participar en la Santa Misa se aprende participando en la misma. Esa es la mejor escuela. Vemos ahora necesidad de las disposiciones personales en la participación. O sea, cómo yo me tengo que disponerme, ¿no? Cómo me tengo que preparar para participar a la Santa Misa. Bueno, mi disposición personal debe ser plena. Es plena cuando se da en grado eminente y total, no parcial. O sea, yo estoy participando con todo mi ser, alma, cuerpo, pensamiento, imaginación, fantasía, todo. Debe ser consciente. Cuando hay comprensión de los ritos, o sea, yo tengo que entender lo que está diciendo el sacerdote. Si yo voy a una misa en chino, yo no entiendo nada de lo que está diciendo el sacerdote. Entonces ahí falta algo de mi participación plena y perfecta. Cuando hay comprensión de los ritos, de las oraciones y cantos, cuando se comprenden los significados litúrgicos, cuando se presta atención a lo que ocurre en el altar, en la sede, en el lampón y en la asamblea.
Debe ser, mi disposición personal tiene que ser interna y externa. En los gestos, palabras, silencios, o sea, tengo que moverme, me tengo que levantar cuando me tengo que levantar. Al Evangelio, me tengo que arrodillarme a la consagración, bueno, o tengo que hacer silencio cuando habla sacerdotes, eso, tengo que respetar todos los pasajes de la misa. Los cantos, tengo que cantar, aunque sea que no lo sé, o que no tengo una voz que no es bonita, bueno, no importa. Tengo que ponerme, porque no estoy participando perfectamente. Después, si yo no quiero participar perfectamente, es otra cosa, pero si yo quiero amar a Dios en la misa y participar con todo el corazón, es eso que tenemos que hacer. Corporales, las procesiones, leer el lenguaje, la adaptación, el saludo de la paz, que ahora no se pudo hacer por el coronavirus, pero bueno, es una parte de la misa. El comulgar la víctima del sacrificio, recibir la comunión. Esas son las externas. Las internas son las disposiciones interiores del participante, como el pensar, el querer, el rezar, los actos de virtud. ¿Qué significa los actos de virtud? Por ejemplo, se escuchan muchos gritos de niños o alguien está hablando atrás. Bueno, esto ya me inquieta, ya yo no puedo más, no aguanto más, o sea, ahora le voy a decir algo. No, ahí tengo que hacer un acto de virtud. Callarme, porque la mejor escuela es el testigo de la obra. ¿Ya? Si los otros me ven a mí que estoy participando bien, van a ver que van a cambiar. O se van a callar o si no callan, pero yo participé bien. Al menos yo participé bien. El ofrecimiento de la víctima divina y las víctimas espirituales propias y de los demás miembros del cuerpo místico. Nuestra disposición personal debe ser activa. Es activa cuando se une la participación interna y externa. Y esta es la reina de las participaciones. Debe ser fructífera, o sea, cuando se alcanzan los fines de la redención, y no tiene que ser estéril, o sea, todas las gracias que Dios me quiere dar en la Santa Misa, yo las estoy recibiendo, participando perfectamente a la Santa Misa, y buscando de hacerlo, aunque sea que a veces no podemos hacer todo perfecto, pero Dios ve la voluntad. Yo estoy poniendo toda mi fuerza para ser así, para tener estas disposiciones. Entonces, yo recibo muchísimas gracias. Ahí la Santa Misa no fue estéril. Debe ser más perfecta, cada vez más. Consiste en que los fieles, después de la comunión del sacerdote, reciban del mismo sacrificio el cuerpo del Señor. ¿No? Debe ser actual cuando se hace aquí, ahora, lo que hay que hacer. Debe ser piadosa, tiene que elevar el alma hacia Dios. Debe ser con toda el alma. Amar y compadecer, eso era lo que decía Padre Pío. Tenemos que amar y compadecer en la Santa Misa a Cristo con todo el corazón y en toda la Santa Misa, del principio hasta el final. No es un problema las distracciones, puede pasar. Dios sabe que nosotros somos así, somos humanos. Cada vez que tenemos una distracción, hacer otra vez, la alejo, no pongo caso, no hago caso a la distracción, pongo firmeza en lo que está pasando ahora en la Santa Misa. Aunque sea que toda la misa tengo que hacer así, y al principio, obvio que tenemos que hacerlo así porque estamos aprendiendo, no importa, adelante, adelante. Y ustedes se van a dar cuenta que cada vez
la participación de usted va a ser siempre más perfecta. Bien, espero que no me cansé. Con esto terminamos. Vamos a ver la Santísima Virgen, ¿no? Le afirmamos en nuestras intenciones. Aquí hay un pedazo de una conferencia del padre Stefano de Fiore que habla sobre la encíclica del Papa Juan Pablo II, donde la misma encíclica de antes, pero el Papa empieza a hablar de la Virgen, cómo la Virgen participa en la Santa Misa. Entonces dice, en la infancia de Jesús, María ofrece dos actitudes indispensables para una participación en la Eucaristía: el amor y el ofrecimiento de sacrificio. En Belén, la Madre se revela como inigualable modelo de amor, cuando contempla con mirada embelesada el rostro de Cristo recién nacido, y al estrecharlo en sus brazos, En el templo de Jerusalén, en el anuncio de Simeón, preanuncia el drama del Hijo crucificado. Simeón le dice lo que tenía que pasar, y también el Stabat Mater de la Virgen al pie de la cruz. Por consiguiente, María vive una especie de Eucaristía anticipada. La Virgen ya sufría antes lo que tenía que sufrir Jesús después. Se podría decir una comunión espiritual de deseo y ofrecimiento que culminará en la unión con el Hijo en la pasión. La lectura que hace la encíclica es típicamente espiritual y cristiana, una lección divina que expresa sin términos pospascuales lo que era contenido y encubierto en la experiencia vital realizada por María. María era presente al pie de la cruz. La cumbre de la participación de María en el misterio pascual, de la que la Eucaristía es la anamnesis, es seguramente la experiencia de este misterio de parte de ella en primera persona al pie de la cruz. La encíclica nos desarrolla este momento mejor, esta hora, en la que María está presente para una cita fijada con el Hijo en el episodio de Caná, pero se limita a recordar lo que Cristo ha realizado también con su madre para beneficio nuestro, o sea, cuando le confía al discípulo predilecto y en él le entrega a cada uno de nosotros: he aquí a tu Hijo. En el memorial del Calvario, insiste el Papa, no falta la ritualización de esta entrega, de manera que vivir en la Eucaristía el memorial de la muerte de Cristo implica recibir también continuamente este don, o sea, el don de nuestra Madre. Significa tomar con nosotros, a ejemplo de San Juan, a quien una vez fue entregada como madre. Significa asumir al mismo tiempo el compromiso de conformarnos a Cristo, aprendiendo de su madre y dejándonos acompañar por ella. Podemos concluir entonces con Juan Pablo II que María es mujer eucarística con toda su vida, a lo largo de la cual ella ha experimentado un conjunto de sentimientos que se vuelven ejemplares para toda la Iglesia, o sea, la fe, el amor, la comunión sacrificial, la alegría y la sencillez de corazón. Entonces le pedimos a la Virgen Dolorosa que nos ayude a participar en la Santa Misa como ella misma participa en ella. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, fue larga, ahora pueden aprender sus audios. Y me pueden decir todo lo que quieran.
Ha estado muy bien, no ha sido larga, ¿qué va? Sí, estaba larga, ¿verdad? Perdón. No ha sido no ha sido larga. larga. No. Ah, no. Ay, menos Era mal. muy dulce. No, ¿qué va? Menos A mal. mí no se me ha hecho larga. Y habla muy bien el español, ¿eh? Muy bien el español. Oh, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bien, muy bien. Entonces, ¿tienen preguntas, algo? Bienvenida a las otras que no había visto antes. Sí, hermana, Sí, me diga, sí. yo sí tengo una pregunta porque Sí, cuando María nos Luz. ha comentado que el bautismo es necesario para la salvación en Ujú. aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado. Sí, muy Porque bien. claro, Muy sí, bien. es duda esa. Porque aquellos que no han recibido el anuncio del Evangelio, ¿qué ocurre con ellos? Concurre así, que existen tres tipos de bautismo. El bautismo que nosotros recibimos con agua, el sacramento, el bautismo de sangre, el bautismo de desiderio. O sea, los mártires, por ejemplo, que no tuvieron bautismo porque murieron o ante Cristo por la fe o después de Cristo todavía mueren sin bautizarse, pero mueren por la fe en Cristo, pero no pueden recibir bautismo porque la iglesia está perseguida o por algo o por un problema más, mueren por el nombre de Cristo, esta persona recibe el bautismo de sangre, o sea, el martirio para ellos le vale como todos los sacramentos, como se habían recibido todos los sacramentos. Entonces se salvan, ya, en paraíso, nada más, por el martirio. O si tenemos alguna persona, por ejemplo, que está en Papua Nueva Guinea, nunca han escuchado de hablar de Dios, pero nosotros nacemos con... ustedes hacen caso que siempre tenemos que hacernos algo para creer, o sea, antes se creían en el Dios Sol o en la naturaleza. Bueno, tienen el deseo de Dios, pero no conocen Dios. Bueno, esto es un bautismo de desiderio. Si se comportan bien, si no matan, porque esta ley natural, no matar, no robar, obedecer a los padres, esa ley natural que nos dio Dios, esa la tenemos nosotras, ya nacimos con esta ley adentro, pero Dios tuvo que revelarla porque el hombre se rebeló a Dios. Entonces Dios tuvo que aclarar la situación porque si no, nosotros somos así. Entonces, esto es el bautismo de desiderio. De desiderio. De desiderio. Entonces, una persona que muere así se salva, va en purgatorio, se tiene que purificar algo, obviamente, pero ya se salvó, ya en purgatorio ya está salvo. Muy A bien, veces muy bien. los niños, María Luisa, me preguntan a Sí. veces, bueno, si me murió un hermano o si alguna hace un aborto o un aborto espontáneo, ¿este niño qué le Sí, pasa? sí, sí, sí. No le pasa nada porque la misericordia de Dios es infinita. Dios sabe por qué murió. Entonces está salvado. Sí, Nosotros sí. tenemos que confiar siempre en la misericordia de Dios, que no quiere, nunca quiere que un alma se pierda. Nunca. Nunca jamás. Muy bien, muy bien. Me ha quedado muy claro. Ay, soy feliz. Gracias, Feliz. hermano. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Si La carta encíclica de San Pablo, Sí. ¿qué título era? Que es que no lo cogí. Era Eclesia Eucaristía. Vale. Ah, vale. Y él habla de la mujer eucarística y ahí dentro hace un comentario de la Virgen. Vale, gracias. De nada, Pilar, de nada, a usted. Si tiene otra pregunta, alguna, o un comento, sí, cualquier cosa. Nada. No se ha hecho largo. Muy bien, muy bien. Estaba muy bien. Muy bien. Muy bien. Interesante. Entonces, bueno, yo le propongo, si usted quiere, por el próximo mes, si usted tiene un tema que podemos aprovechar para hablar, bueno, usted manda un mensaje al número de teléfono que tiene de Espíritu Santo
Y ahí yo voy preparando el tema, porque a veces surge algo, una duda o algo más. ¿Sí? Muy bien. Si quieren, Muy bien. está bien así. Y bueno, hacemos una Ave María todas juntas, así podemos saludarnos. En el nombre del Padre y del En el Hijo nombre del Padre, del Hijo y del y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Dios te salve María, llena llena eres de gracia, el Señor es El Señor es contigo. contigo. Bendita tú eres Eres entre entre todas todas las las mujeres, mujeres y bendito es el fruto de tu de vientre, tu Jesús. Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Madre Dios, de Dios, ruega por nosotros nosotros los pecadores, pecadores, ahora y en la ahora y en hora la de hora de nuestra nuestra muerte. muerte.